Hola, mi nombre es Ana Malaver, estudiante del segundo semestre de la maestría en estudios de la mujer de la Universidad Central de Venezuela. Quisiera conversar hoy acerca de una importantísima autora, Betty Friedan, la cual desarrolló una teoría fundamental o importantísima en el sustento o en la formación en teoría feminista, y sobre todo para comprender aspectos tan importantes de la mujer como la maternidad, el ejercicio de las labores del hogar, etc. Antes de comenzar a conocer un poco la teoría que desarrolla esta autora, es indispensable conocer, por una parte, sus aspectos biográficos, ¿no? De dónde viene, que permiten como sentar la base a la teoría que ella desarrolla, y segundo, el contexto en el que ella se desarrolla o se desenvuelve en ese momento. En primer lugar, Betty Friedan nace en 1921 en Estados Unidos. Ella es hija de inmigrantes judíos, es desde muy pequeña una mujer destacada, brillante, muy inteligente, logra graduarse como psicóloga social, y en ese mismo momento ella es becada para desarrollar investigación en la Universidad de California, beca que rechaza por dedicarse a trabajar por una parte y por dedicarse también a todo lo que más adelante ella denominaría la mística de la feminidad, entregándose a un matrimonio, a un esposo y a unos hijos. Ella, luego de rechazar esta beca, se desarrolla como redactora de artículos, en un principio artículos que tenían una marcada tendencia social en cuanto a las injusticias contra los judíos, contra los afrodescendientes, y posteriormente, luego de su segundo embarazo, ella es despedida para evitar darle una segunda licencia por maternidad. Ya había tenido una, y entonces comienza a desarrollarse como freelance, redactando artículos para revistas que eran dirigidas o dedicadas a mujeres desde su hogar, ¿no? Betty Friedan se desarrolla, todo su desarrollo como redactora se da alrededor de los años 50, ¿no? En una época de posguerra. Aquí entramos un poco en el contexto en el que esta autora desarrolla su teoría. Es un contexto donde culmina la Segunda Guerra Mundial. Los hombres regresan a casa de la guerra. Las mujeres habían tenido un papel importantísimo en la guerra, en la economía de guerra, sustentando la economía, ocupando puestos de trabajo, y al regresar los hombres, estos tuvieron prioridad en estos puestos de trabajo, y hubo que encontrar una forma, si se quiere, sutil, de mandar a estas mujeres a su casa y que ellas estuvieran contentas con esto, ¿no? En este contexto también podemos decir que las mujeres ya para ese momento habían alcanzado muchísimos derechos. Las sufragistas habían alcanzado el derecho al voto, había bastante participación pública y política de las mujeres, lo cual hacía que las mujeres de alguna manera sintieran que habían alcanzado ciertos derechos. En este contexto entonces de posguerra comienza a desarrollarse, como todos lo sabemos, lo que ella denomina luego una mística de la feminidad, ¿no? Lo primero que detecta Betty Friedan, ella redactaba artículos para revistas femeninas, artículos que tenían una matriz editorial, por supuesto. Cuando hablaba de que había que buscar la forma de mandar a estas mujeres a su hogar, era en principio inculcando en cada una de las mujeres que era necesario que volvieran a la casa, que era su espacio natural. Que su espacio natural era la procreación, el cuidado de los hijos y el cuidado de el marido. Podemos ver que en esta autora examina que para ese momento en Estados Unidos se empezaron a vivir como algunos cambios importantes. Es también necesario decir, dentro de la contextualización de esta autora, que ella estudia mujeres norteamericanas de la clase media. Es decir, un tipo de mujer que tenía cierto poder adquisitivo, que tenía un tipo de casa, que tenía un tipo de estructura familiar que era distinto de repente a una mujer de menos recursos económicos o una mujer de cualquier otro país del mundo, ¿no? En ese sentido, Betty Friedan examina, y dentro del contexto se puede fijar que la edad del casamiento de las mujeres había descendido hasta los 20 años, cosa que no había sucedido antes de los años
1930, donde la edad de casarse era otra, las mujeres habían tenido una lucha importantísima por acceder a la educación superior, estaban estudiando y veían el hacer carrera universitaria como una forma de realización y de vida. Desciende la edad de vida y al mismo tiempo aumenta la tasa de natalidad. Mujeres y familias que tenían en promedio 2, 3 hijos pasaron a tener entre 5 y 6 hijos. Lo que da una idea de cómo era esta mística de la feminidad. Betty Friedan, dentro de este proceso, hay algo que hace clip en ella en algún momento. Continuaba redactando artículos para revistas femeninas y un día decide pasar un cuestionario, hacer una encuesta a excompañeras de clase donde ella se formó, preguntándoles en principio qué estaban haciendo en ese momento, cómo se sentían con lo alcanzado y un poco a partir de ese trabajo y de esa recopilación ella decide redactar un primer artículo, el cual no logra ser publicado en ninguna revista, por obviamente las razones no eran mostrar que la mujer dentro del espacio de la casa o de la familia o siendo cuidadoras pudieran tener alguna disconformidad, sino todo lo contrario, todos los artículos, las revistas, todo el aparataje cultural e ideológico estaba diseñado y estaba enfocado en, primero, inculcar a la mujer que ese era su rol natural. Segundo, que debía mantenerse en ese espacio. Y tercero, que si sentía alguna disconformidad o algún malestar, como posteriormente ella lo llamó, se tenía que ver con algo más personal, con algo que ella estaba haciendo mal, no con algo del sistema como tal. Entonces Betty Friedan basa luego este primer artículo, sigue ahondando, entrevista luego a expertos, psicólogos, sociólogos. Entendamos entonces que ella comienza a ver cómo existe no solamente en el medio de los medios de comunicación, que era en el que ella se movía, todo un aparataje diseñado para entonces bombardear a la mujer con esta mística de la feminidad, ¿no? Entonces ella luego decide también, y lo hace paralelamente, yo creo que desde el principio, analizar su propia vida. Se da cuenta cómo ella misma está inmersa en esta mística de la feminidad, cómo ella rechazó de alguna manera una beca de la cual se arrepintió posteriormente para desarrollar investigación en una universidad, cómo ella se entregó a un marido y a unos hijos, cómo ella posteriormente fue víctima también de violencia dentro de el espacio de su hogar, tanto violencia psíquica como violencia física. Ella misma lo expresa luego en su autobiografía, que esperó muchísimo tiempo para poder divorciarse, que incluso mantenía con ella marcas de esos maltratos. Y a partir de allí entonces Betty Friedan decide, no me publicaron el artículo, yo voy a hacer un libro. Voy a hacer un libro destinado a poder desenmascarar este malestar, ¿no? Entonces, claro, ella en esas entrevistas empezó a notar que había mujeres que no se sentían conformes, a pesar de tener un estatus de vida bastante elevado, a pesar de tener casas que eran bonitas, a pesar de tener muchísimos aparatos tecnológicos que supuestamente estaban diseñados para aliviar las tareas domésticas, a pesar de tener todas las comodidades de poder llevar a sus hijos a distintas actividades, de poder tener algunos grupos incluso sociales en los que ellas se desenvolvían como mujeres. Seguían sintiendo estas mujeres que hacía falta algo y se preguntaban muchísimo, ¿esto es todo o hay algo más allá? Los expertos, al empezar a notar este malestar que se hacía evidente dentro de la sociedad, empezaron a especular y a desarrollar teorías que iban dirigidas a que la mujer se mantuviese en esa mística de la feminidad. ¿Cómo? Diciendo de repente el problema, o no lo afirmo de repente, no, sino afirmaban que el problema era evidentemente el exceso de educación de la mujer norteamericana promedio, que hacía que luego de que estudiaran muchos años, al momento de pasar al matrimonio, entonces sintieran que no estaban completas o que algo les hacía falta.
Y muchos, bueno, comenzaron a especular acerca de por qué ese malestar no era necesariamente algo de identidad de la mujer, sino más bien algo que ella podía resolver haciendo tareas incluso banales, como bueno, dedicarse a la belleza, a pintarse el cabello, a estar más delgada, a mantener a los hijos dentro de una estética, la casa dentro de una estética. Entonces todo esto conformaba la mística de la feminidad. Vemos entonces cómo en la sociedad norteamericana se conforma una imagen de lo que es la mujer ideal, lo que es la mística de la feminidad, con unos parámetros estéticos: una mujer delgada, una mujer siempre arreglada, preferiblemente rubia, abocada a sus hijos, siempre contenta, abocada a su esposo, al bienestar de para mantener siempre un hogar en buen funcionamiento, contenta de ir a comprar y que su vida estuviese centrada entonces en este espacio del hogar, ¿no? ¿Cómo se reforzaba esta imagen? Como ya lo dijimos, bueno, hubo todo un arsenal ideológico cultural que permitió permear entonces en cada una de las mujeres que esta era la única opción de vida que tenían, que esta era la única, que como que su destino biológico era el único destino que podían poseer ellas, y fue reforzado por revistas, fue reforzado por artículos de periódicos, por telenovelas, por películas del cine, por expertos que publicaban libros, que hacían conferencias, y por todo este arsenal que continuamente le decía a la mujer: bueno, este es tu espacio, si no te sientes conforme, entonces el problema eres tú. Y entonces empezó a existir, Betty Friedan lo vio y conversó con muchísimos expertos dentro de las consultas de médicos, dentro de las consultas de psiquiatras y psicólogos, muchísimas mujeres que decían: bueno, es que hay algo que pasa en mí, no termino de sentirme bien, o de repente tengo ansiedad, o tengo ataques de pánico, o hay algo en lo que no siento que está bien, pero no sé qué es, porque mi vida, en teoría, o la vida que llevaban ellas en ese momento, era una vida bastante perfecta, o como la sociedad la había pintado como perfecta, con las condiciones materiales necesarias para desarrollarse, desarrollando su mística de la feminidad, al cuidado de los hijos y al cuidado del esposo. Desarrolla Betty Friedan luego esa definición, o su definición acerca de lo que es la mística de la feminidad. Y aquí nos plantamos entonces, bueno, ¿qué es la mística de la feminidad? Es aquella creencia o aquella sistema de creencias que se implanta en las mujeres diciendo: bueno, el único rol o el único papel que te corresponde es el de madre, ama de casa, cuidadora y esposa. Y todo lo que esté fuera de ese rol va en contra de esa feminidad. Y cualquier mujer que sienta que puede ejercer algo fuera de ese rol, entonces se le inculca culpa, se le inculcaba culpabilidad, se le inculcaba entonces esa sensación de que, bueno, algo no está bien con ella misma. Una ruptura con su propia identidad, incluso, bueno, las mismas revistas y todos los medios de comunicación daban por entendido que a la mujer solo le podía interesar aquello que estaba relacionado con el hogar y los hijos. Y los artículos, en su mayoría, o yo creo que más del 100%, Betty Friedan hace un análisis de muchísimos artículos de revistas donde todos estaban enfocados a el cuidado de los hijos, los problemas maritales, los problemas que pudieran tener las mujeres en torno a los electrodomésticos, el uso de los electrodomésticos. Y bueno, se les hacía saber que, bueno, aquellas que pudieran tener alguna ambición intelectual o de conocimiento, se les decía: bueno, ser ama de casa también es una profesión, y manejar todos estos electrodomésticos tan complejos requiere de una cantidad de conocimientos y una cantidad de aspectos intelectuales en ti. Entonces siéntete orgullosa de ese aspecto. Y Betty Friedan analiza entonces cómo esta mística de la feminidad incorpora en el inconsciente y en la sociedad y en los mecanismos de control la idea de que el valor más alto de la mujer, la misión más alta de la mujer, está enmarcada entonces en su rol de madre, esposa, cuidadora.
y que cualquier cosa que esté fuera de ese espacio atenta contra esta mística de la feminidad. Entonces ella analiza dentro de sus cuestionarios y en las conversaciones y entrevistas que hacen muchísimas mujeres, hace un trabajo de campo bastante exhaustivo y bastante interesante. Ella detecta en muchas de estas mujeres lo que ella denomina luego el malestar que no tiene nombre. Y ese malestar que no tiene nombre es, en definitiva, aquella sensación o aquella certeza que tenían las mujeres de que, bueno, de que había algo más allá. Que había algo más allá de ese rol de madre, de ese rol de esposa, de ese rol de mujer cuidadora del hogar, y que de alguna manera ellas están siendo mutiladas por no poder ejercer ese algo más. Entonces, bueno, ella hace un análisis también acerca del tema de la identidad de las mujeres en ese proceso, como esa identidad entonces, bueno, está totalmente mutilada al ser solamente equivalente al rol de madre de mujer, lo cual atenta contra los derechos humanos, o atentaba contra los derechos humanos de todas las mujeres en ese momento, contra la posibilidad de desarrollar todo su potencial como persona, contra la posibilidad de desarrollar otras formas distintas de vida al lo que era el hogar y la familia. Entonces, esa mística de la feminidad permitía que las mujeres de alguna manera, o las incitaba a que ellas ignoraran quiénes eran realmente, ¿no? Perdían totalmente su sentido de identidad, pasaban a ser la esposa de, pasaban a ser la madre de, pero en ningún momento podían entonces sentir o sentarse a reflexionar quiénes eran ellas mismas o qué querían, ¿no? Como mencioné anteriormente, muchos expertos afirmaban que esto tenía que ver con el exceso de educación, por eso trataban de inculcar en las mujeres cada vez matrimonios más tempranos. Dentro del análisis que hace Betty Friedan, menciona que niñas ya de 12, 13 años estaban comprometidas o con noviazgos muy serios, lo que remitía entonces a un descenso increíble de la edad del matrimonio, ¿no? Lo que hace también que la mujer tenga menos posibilidades de formación y de conocer otras alternativas. También mencionaba ella que, bueno, las mujeres en ese momento tenían como dos formas o dos modelos para desarrollar su identidad. Una, estaban sus madres, que estaban inmersas también en la mística de la feminidad, a las cuales ellas muchas veces no se querían parecer, y por otro lado veían que entonces las mujeres que no estaban inmersas en esta mística de la feminidad eran mujeres que muchas veces estaban solteronas, que muchas veces no estaban en núcleos familiares. Entonces decía, yo no conozco hasta este momento una mujer que pueda, como quien dice, combinar ambos mundos, ¿no? Desarrollar su inteligencia y su forma de ver el mundo crítica, y al mismo tiempo disfrutar del amor y de la posibilidad o no de tener hijos. Betty Friedan también hace un análisis exhaustivo acerca de la sexualidad, entendiendo entonces que este malestar que no tenía nombre no estaba relacionado con la sexualidad, ya que las mujeres podían hablar abiertamente de este tema. De hecho, en los cuestionarios que ella realizó, muchas de ellas mencionaban el aspecto sexual sin ella haberlo preguntado. Eran mujeres más abiertas, muchas buscaban incluso relaciones extramatrimoniales en esa búsqueda de llenar ese malestar o de calmar ese malestar que les estaba haciendo sentir. Entonces había más consumo incluso de algunas novelas de corte sexual explícito, había más consumo incluso en el cine de algunos aspectos de sexualidad dirigido hacia la mujer. Y Betty Friedan entonces dice, bueno, mira, el malestar que no tiene nombre, entonces no tiene que ver con lo sexual, sino es algo que tiene que ver con más allá, tiene que ver con la identidad de la mujer, con la capacidad que tiene la mujer de desarrollar su potencial, el cual es cercenado al decirle tu destino es biológico y tu destino es solamente el de tener hijos y criarlos y dedicarte a ellos y a tu esposo. Es importante señalar que Betty Friedan, luego de publicar su libro La mística de la feminidad, existe una gran revolución en la sociedad. Ya empieza a verbalizarse esto que venía sonando como
aguas abajo, como un rumor, que nadie se atrevía a mencionar. Las mujeres empezaron a entender que no eran ellas las que tenían el problema cuando se encontraban con otras y entendían que, bueno, sientes lo mismo que yo, también tienes este malestar, entonces ya no es algo que es un problema individual, sino que es algo que tiene que ver con un colectivo y tiene que ver con la forma en cómo nos han criado y la forma en cómo nos mandaron a la casa. Para que nos desarrollemos solo como madres y solo como esposas y solo como amas de casa. Entonces Betty Friedan pasa, luego de publicar su libro, el cual tiene un gran éxito, pasa a un periodo de militancia que para mí es fundamental, porque creo que es pasar un poco no solamente de la teoría a la práctica, sino también de las palabras al hecho. Ella organizó entonces mujeres, organizó congresos, organizó manifestaciones y a partir de allí tuvo una vida fructífera como militante. A partir de este momento, entonces, la reflexión que pudiéramos hacernos en torno a la materia que nos convoca, que es género, derechos sexuales y reproductivos, es poder tener en cuenta entonces la teoría de Betty Friedan, considerando que está enfocada o que está enmarcada en un contexto limitado de una sociedad estadounidense de clase media, que pudiese ser muy distinto al resto del mundo, pero que tiene notas comunes con lo que ha sido encasillar a la mujer en su rol biológico, ¿no? En decir, bueno, la mujer está hecha para ser madre y todo lo que esté fuera dentro de ese contexto, entonces no es bueno para la sociedad ni para ellas mismas. Entonces, en la actualidad yo creo que un poco el debate pudiésemos enmarcarlo en torno a si hemos nosotros avanzado o no en poder tener una visión crítica acerca del rol biológico de las mujeres, de nosotras las mujeres como madres, o si continuamos encasilladas en que ese es el rol fundamental, a pesar del debate, a pesar de las personas que puedan tener algún tipo de divergencia con respecto a eso, cómo sigue instaurada en la mentalidad o en nuestra psique o en la psique de muchas de nuestras niñas, que la realización máxima como mujer está dada solo y únicamente a partir de la maternidad y de la vinculación con un esposo que te cuide, que te proteja y que tú lo cuides y lo protejas y le hagas las labores del hogar. Entonces esa autorrealización a partir de otros elementos como la educación, como las artes, como el deporte, como cualquier otro espacio en el que nos querramos desarrollar, muchas veces está limitado por ese mandato que sigue presente allí de, bueno, eres mujer y tu rol fundamental o tu rol biológico sigue siendo de la maternidad. Creo que es un debate que sigue muy abierto, creo que es un debate que es fundamental para nuestra sociedad, sobre todo para la sociedad venezolana, donde podemos observar que niñas muy pequeñas aún siguen teniendo como esa visión de ser madre, donde a pesar del acceso a métodos anticonceptivos, a pesar del acceso a información, a pesar de millones y millones de campañas que se han instalado al respecto, sigue como un patrón sociocultural inculcado el tema de mujer igual a maternidad y mujer igual al rol de ama de casa, o peor aún, algo que se viene viendo muy frecuentemente, bueno, ahora es mujer igual a madre, pero al mismo tiempo mujer que tiene que proveer económicamente entonces a esa familia. Entonces, muchas gracias por su atención, un placer.